A nombre del Fondo Editorial le damos la bienvenida a nuestro autor Ramón Mujica, a nuestros ilustres ponentes Jaime Cuadrielo y Gustavo Buntix. Esta publicación tan cuidada, tan resguardada por el Fondo Editorial, damos gracias a Ramón por haber confiado en nosotros para hacer posible esta publicación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Ramón. Gracias, Gustavo. Este es uno de los pocos eventos en los que a un académico, sin ser políticamente incorrecto, se le permite hablar en clave autorreferencial, mostrarse sin ambajes como aliado o enemigo e incluso proyectar en público sus afectos sin las reservas de todo aquello que queda escrito en los textos científicos. Porque detrás de cada libro nuevo hay varias personas entrelazadas por las circunstancias y no solo convocadas por el deseo de conocer, el afán de cavilar, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. También están reunidas por los vínculos que se acumulan desde el pasado. Nunca dejaré de agradecer a Gustavo Buntix que una noche de julio de 1999 me haya llevado a cenar a casa de Ramón Mujica, porque me dijo entonces quería presentarme a un angelólogo para que te hable de sus arcángeles apócrifos, o más bien a un alma gemela. Ahora Buntix es testigo en esta misma mesa que luego de la andadura de 17 años, Ramón es para mí más que un colega cercano, un amigo fraternal o un profundo estudioso de los vasos comunicantes que desde el pasado se hacen presentes. En efecto, el autor y sus escritos han sido un espíritu angélico que comunica, me atrevería a más, un neuma empático o el aliento racional que nos hace sentir ser uno ante la diversidad del universo. Dije que era autorreferencial. Ahora paso al contenido. Aquella noche, haciendo primera una vista de ojos a su biblioteca, y luego de los años de leerlo y releerlo, me he confirmado siempre que los vasos comunicantes entre su persona y la mía, el Perú y la Nueva España, Santa Rosa o la Guadalupe, empezaban a refluir con una nueva savia o a restituirse a su linfa vital, como diría Edvard Vint. Miraba en aquel 1999 los primeros frutos de una aventura intelectual que en buena parte ahora tenemos en las manos en formato de antología que recoge indagaciones y pesquisas de ya 25 años. Este es un libro de estructura caleidoscópica y microscópica acerca de las imágenes, y aunque suene una paradoja, que brinda un viaje fascinante, a veces alucinante, de ida y vuelta por los territorios de la monarquía hispánica y los difíciles comienzos del Estado Nacional. Algunas imágenes se conocían, otras más no se imaginaban. Muchas, las más, no merecían la atención detenida del estudioso. Hemos llegado a uno de esos privilegiados momentos del conocimiento en que es posible ver en panorama la frondosidad del bosque, el caleidoscopio, pero también detenernos en cada uno de sus árboles, escalar sus ramas y meter al ovillo del microscopio sus hojas y sus frutos. Honrando a la verdad, no estaríamos aquí sin reconocer la enorme deuda con la generación de colegas que en la década del 60 y el 70 reunieron y sistematizaron un corpo de imágenes nunca visto por su volumen y diversidad en el continente, legando estudios señeros y de consulta obligada. Francisco de la Maza, Teresa Gisbert, nuestro jamás olvidado Héctor Esquenoni, entre varios. Hacia la postre, la historiografía hispanoamericana en el campo
ha podido dar un vuelco sustantivo en los últimos 25 años y este autor es uno de sus mejores ejemplos. Los temas visitados o revisitados no solo han generado nuevos problemas para el historiador del arte, sino abierto debates ideológicos y disciplinares, más allá de las identidades locales construidas por nuestro Estado moderno, pero generadas por el sincretismo compartido desde la catequesis evangelizadora o el dirigismo barroco. Ahora empezamos a conocer una verdadera política de la imagen que se activa en circunstancias de crisis, de disputas o negociaciones, de pactos y alianzas o merced al simple disimulo para sobrevivir ante el sistema estamental del antiguo régimen. En suma, los estudiosos tenemos la tarea de revalorar el papel de las iniciativas locales en medio de una sociedad mucho más diversa, movible, inquieta y por supuesto conflictiva y en permanente e inacabada construcción. Este nuevo estatuto de las imágenes, entendido como un mundo de visión y representación social, abre las puertas al conocimiento de los respectivos imaginarios locales que, pese a su lenguaje ficcional, no dejan de representar una otra forma de existencia histórica. Esta estrategia ha hecho en buena parte para que el estudioso del arte hispanoamericano cimente sus propias bases epistemológicas o construya un campo del conocimiento con diálogos fructíferos entre la antropología y la teología, la etnología y las prácticas sociales, los indicios de la microhistoria o los grandes paradigmas del pensamiento. De tal suerte, facultado como antropólogo de las religiones y pertrechado con los instrumentos más sugerentes de la historia del arte, Múgica emprendió una aventura intelectual que se remonta, como dije, a un cuarto de siglo de indagaciones y pesquisas. Con tesis propositivas y polémicas, argumentos provocativos o convincentes, es bien conocido por sus desmentidos y revisiones que suscitan reconsideraciones de sentido o fracturas ideológicas. A través de este y otros grandes libros que se han hecho de circulación internacional, el autor descorre el telón de un nuevo teatro de revelaciones en este paraíso austral, por usar una metáfora criolla muy de su gusto. Desde sus profundas intuiciones limeñas nos deja llevar en travesía por la dilatada espacialidad del mundo hispánico. Me felicito que esta antología entre en circulación y articule en un solo tomo las aportaciones del autor, algunas inéditas. No dudo que será punto de referencia y diálogo para abrir nuevos capítulos que requieren más análisis comparativos y diacrónicos en este territorio. Pero, por dejar otra huella emocional, quiero decir que estos textos aparecen en un momento en que las miradas personales y epocales sobre los estatutos de la imagen parecen coincidir. Somos parte de una generación que ya vive el cansancio por la reproductibilidad, el enfado por la virtualidad actual de nuestras vidas, que parecen programadas de antemano. El lector hallará en estos textos algunos de los orígenes a estos problemas contemporáneos. Se antoja decir que cada uno de sus artículos son destellos que iluminan un cuadro dentro del cuadro, en donde pasado y memoria nos comunican otra realidad, que no por imaginaria o construida, deja de ser vivida y sentida por los actores sociales tan contrastados, habitantes entre la cordillera o la costa del Virreinato. Otro atractivo de suma originalidad en la visión de Múgica es que no desatiende a un hecho que, no por obvio, es ineludible. Cada imagen en su palabra originaria era una forma de predicación muda, de apoyatura visual para la comprensión de los misterios de la fe, la práctica de los sacramentos o una suerte de panegírico para invocar o celebrar una devoción. Por algo, los sermones en sus distintos géneros son la mejor cantera crítica y reflexiva que permite compulsar el discurso de la imagen con la función retórica y persuasiva de la predicación
tan salpicada de referencias locales. Me parece, en suma, que en esta antología hay 3 contribuciones personales que se traducen en líneas de reflexión sostenidas por su autor y que merecen destacarse. 1. Los pliegues y avatares del discurso criollista ante la cambiante agenda de la monarquía y la Iglesia y su consecuente definición como grupo identitario. 2. El papel activo o pasivo de los indígenas frente a los trastornos del poder, como la idolatría o la explotación. Y sobre todo, 3. La lectura en clave profética y figural del destino justiciero, incluso escatológico, que se imaginaron los predicadores del brazo de los pintores para apropiarse de un territorio peruntino representado como una comunidad imperial, al menos desde el imaginario. Todo lo cual lleva al autor a replantear problemas de nomenclatura, periodización, sociabilidad y discursividad del arte u otros paradigmas que superan esquemas limitados, fórmulas sancionadas o falsos problemas. La posibilidad de penetrar en la dimensión simbólica ha llevado a Múgica a asegurar algo que puede escandalizar a más de uno. Dice que más hizo la teología escolástica en la formación de las conciencias independentistas que los nuevos derechos emanados de la Revolución Francesa, lo cual no cancela, según afirma, que el imaginario barroco fue generador de una dialéctica con postulados propios, promovida desde la posición alternativa de las élites indígenas, criollas y españolas, deseosas de otorgar legitimidad y reciprocidad pasada la conquista. La teoría de la dependencia sobre el mundo virreinal en la que nos hemos educado ha dejado de ser un problema de la historia del arte hispanoamericano. Ni lo arcaizante de los modelos, ni la marginalidad de los artistas ya son terrenos de disputa, ya que los fenómenos como la apropiación, la transformación de las identidades han establecido nuevas reglas del conocimiento, una epistemología. El imaginario colonial es un fantasma que recorre nuestro accidentado ascenso a la modernidad. Ancla y vuelo que enfrenta o capotea la temida globalización. Estamos ante un nuevo avatar de la narrativa de los imaginarios peruanos desde el siglo XVI, transculturados, como él dice, o por ello imposibles de eludir dentro o fuera de nuestras fronteras, y que sobreviven como un pathos, una expresión, un ethos, un habitus en nuestra percepción histórica, pese a la cultura mediática de nuestros días. O bien, un imaginario que nuevamente se potencia en nuestra conciencia, porque ante el deterioro social y político de nuestros países, hemos preferido alegorizarnos como personajes transhistóricos para evadir la concreta y dura realidad que nos escinde como sociedades. Todo para constatar la fragilidad de nuestras instituciones, el fracaso de poder crear comunidades, o si acaso, que solo coexistimos de manera irremediable en naciones constitucionales y ficcionalmente unidas por la idea, inacabada y construida, de habitar e imaginar un territorio compartido. Ramón, has establecido un compromiso sostenido con tus lectores a lo largo de años. Sin embargo, al cerrar la última página, algunos no quedarán satisfechos, porque preguntarán en un estado de adicción: Ramón, ¿y ahora qué libro sigue? Gracias. Gracias. Yo tengo una respuesta para la pregunta final del doctor Cuadrielo, pero no la revelaré hasta el final de lo que aquí tengo que decirles, porque algún suspenso hay que mantener, sobre todo debido a que debo primero disculparme por lo opaca que será mi presentación. Estoy aquí a fuerza de antihistamínicos, superando una gripe invernal que, sin embargo, no quise que me privara de este privilegio
inmenso e inmerecido de acompañar no solo a Ramón Mujica, sino también a Jaime Cuadrielo en lo que es una situación olímpica. Y es una situación olímpica plenamente ameritada por el esfuerzo impresionante del Fondo Editorial del Congreso del Perú, lo dije bien, que ha asumido la tarea impresionante de acopiar estas 723 páginas en las que se reúnen los ensayos sueltos de apenas 15 años, creo, de producción, la prolífica vida intelectual de Ramón, que obviamente aquí lo que está intentando hacer es humillarnos y ponernos en alerta sobre la fugacidad de nuestras existencias intelectuales y la necesidad de responder a los retos de lo que de vida nos queda. Y esta humillación la aceptamos como debe ser en el contexto de esta portada, con humildad cristiana, pero al mismo tiempo mesiánica, porque esta es finalmente la labor de un Mesías que viene aquí a revelarnos las revelaciones reprimidas en un acto de anamnesia, es decir, lo contrario a la amnesia, ¿no es cierto? La recuperación de una memoria que en algún momento fue nuestra y luego fue extirpada, o se pretendió extirparla desde los duros embates de la modernidad, empezando por las malhadadas reformas borbónicas, ¿no es cierto? Y continuando con todo lo demás. Seamos, sin embargo, justos. Este libro es un hito fundamental. También, sin embargo, también es parte de un horizonte mucho más amplio y complejo. Estamos viviendo desde hace ya algunas pocas décadas una revolución epistemológica esencial en lo que antes se llamaban los estudios coloniales, que nos ha permitido redescubrirnos en todos aquellos aspectos que antes habíamos sido instruidos para cultivar, para despreciar. En esta revolución, Ramón Mujica no es el actor único, sin duda, pero sin duda también él es uno de los protagonistas indiscutibles, como también ciertamente lo es Jaime Cuadrielo. Evidencia de ello son sus impresionantes libros orgánicos, los estudios sobre la angelología precisamente, o sobre Santa Rosa de Lima, y podría seguir citando, y también sus ensayos, sus amagues, casi sus asonadas teorético-historiográficas, que es tal vez lo que este libro se preocupa por reunir, incluyendo, y esto es impresionante, materiales muy recientes, y un texto inédito, controvertido y esencial sobre Francisco Lazo. Digo que es impresionante no solo por la valía particular de cada uno de los textos aquí reunidos, sino porque buena parte de ellos se elaboró en simultáneo con el cumplimiento del servicio cívico obligatorio que ha llevado a Ramón Mujica a asumir la batalla heroica que todos proclamamos, pero muy pocos tenemos la oportunidad o la capacidad de librar. Me refiero a la de la reforma efectiva y concreta del del anacrónico Estado peruano, que, como bien sabemos, es el principal factor de subdesarrollo en nuestro país. Ramón Mujica
anunció hace 2 días su renuncia al cargo de director de la Biblioteca Nacional. Entiendo que esa renuncia no es irrevocable y quiero entender que las luces de la revelación divina iluminarán a las nuevas autoridades para hacer posible su permanencia, no en un cargo público, en un funcionariado, no en una sinecuria, no en una plataforma honorífica, sino en una de las trincheras decisivas para la recuperación de la dignidad cívica de lo público en nuestro país. Pocos como Ramón Mujica han sabido confrontar a las fuerzas del mal, así de concreto y manifiesto, en mayúsculas, a las fuerzas del mal, a las corrupciones que han viciado incluso los espacios del saber y de la acumulación de la memoria colectiva en nuestra castigada República Peruana, como lo es la Biblioteca Nacional del Perú. Corrígeme si me equivoco, pero no es la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú, no es la creación de la Biblioteca Nacional del Perú una de las piedras fundacionales de la creación de la República Peruana. Es la primera, efectivamente, junto con la creación del Museo Nacional. Los museos, las bibliotecas, no son accesorios ornamentales o de lujo en la creación de una democracia. Son elementos esenciales y decisivos, y tendría que agregar allí al tema de la universidad. Entonces, universidades, bibliotecas, museos, es allí donde crearemos las nuevas clases políticas que recuperen, como decía antes, la perdida dignidad republicana en nuestro país. Gracias. Y allí donde tantos otros han preferido hacer caso omiso de las evidencias flagrantes, de la tergiversación profunda, de la traición radical de esa promesa, Ramón ha quebrado con la tradición de lo inerme para enfrentar, como decía Jaime Cuadrielo hace unos minutos antes de sentarnos en esta mesa, para asumir la necesidad de cortar las cabezas de la hidra. Pero me estoy tal vez desviando del tema aparente de esta reunión, y digo aparente porque no hay nada más político que lo poético, y la recuperación de estas instituciones tiene también mucho de poético. Pero bueno, hablemos entonces un poco del libro. Creo que uno de los aportes específicos de la odisea intelectual de Ramón Mujica a esta revolución intelectual a la que ya hice mención es la revaloración de todo aquello que nos hizo, por favor, entre comillas, provincianos, periféricos, derivativos. Por fin empezamos a entender ahora que las producciones culturales de Latinoamérica no han sido nunca derivativas, sino por el contrario, culminantes. Es posible que modelos, pautas, incluso técnicas hayan provenido de contextos ajenos, de España, por ejemplo, luego de Francia, eventualmente de Estados Unidos. Pero es en nuestro espacio que esas posibilidades de expresión adquieren una plenitud y un sentido renovado que trastoca cualquier visión colonial de estas producciones artísticas.
claro, tenemos una gran ventaja, y es que en nuestros países, incluso hoy en día, podemos todavía abrigar la ilusión de que en el universo de las imágenes y de lo imaginario, algo decisivo de lo social puede aún ser transformado. Y es esa ilusión la que anima prácticamente todas las producciones simbólicas que a Ramón le interesa hurgar. Porque en el fondo, en la superficie también, Ramón, lo decía antes, es un mesiánico que cree en el poder de las imágenes y en la posibilidad de la redención. Hay en ese sentido una vocación profundamente cristiana, en el sentido primigenio del término, que le da una lumbre y un carisma, esa es la palabra, un carisma muy particulares a su reflexión y a su escritura. No voy a hablar ahora del estilo particular de su prosa, porque sencillamente tendríamos que postergar varias de las presentaciones adicionales que sin duda este espacio va a contener. Pero el solo título, por amor de Dios, la imagen transgredida, ¿no es cierto?, que además nos ofrece como portada a un niño Jesús transfigurado en Inca. Esa sola conjunción de texto e imagen, esa desarticulación y resignificación de significados y significantes, ya nos habla de la potencia distinta en el verbo florido y perverso del querido Ramón. Perverso porque finalmente lo de él es un... No se dejen que nadie sea llamado error. Detrás de toda la impresionante, algunos dirán agobiante erudición de los trabajos de Ramón Mujica, lo que hay es, en esencia, es una lascivia. Es un deseo incesante, una promiscuidad que se vuelca, por ejemplo, hacia su escogencia de temas. La visualidad promiscua que lo lleva a trabajar las imágenes más elaboradas y académicas al lado de las caricaturas que antes consideraban deleznables o en todo caso efímeras, condenadas, digamos, a la fugacidad del papel periódico, y también a esa imaginería popular que hasta hace no tanto se consideraba el triste eco apagado del esplendor difunto de la tradición colonial. Lo que Ramón tiene aquí que decir sobre la capilaridad olvidada entre esa tradición popular y el universo imaginario del Perú andino virreinal es de radical pertinencia política. No hay una sola nota a pie de página aquí que no sea de urgente lectura para todo aquel que quiera tener un accionar inteligente en la vida política más inmediata de nuestros días. Y cuanto más erudito y esotérico, más eruditas y esotéricas parecían ser las referencias, más urgentes resultan para el momento liminar, quizá terminal, que estamos viviendo. Lo que él señala sobre el retablo, y aquí tengo que hacer una referencia al hecho que tal vez una de las conferencias más brillantes en términos académicos, pero no solo en ellos, de Ramón Mujica, fue ofrecida hace pocas semanas desde el virtual púlpito de una iglesia popular de barriada en un pueblo joven, así llamamos en el Perú a los suburbios desprotegidos de nuestra ciudad. Habitado fundamentalmente por migrantes andinos expulsados de Ayacucho por la violencia.
Y fue allí que Ramón, como mayordomo de la Santísima Cruz de Razuwilca, elaboró para la ilustración religiosa, pero también intelectual de todos los presentes, una reinterpretación de la vigencia de del imaginario crístico y sus connotaciones también ampliamente sociales. Yo quiero aquí argumentar que ese espíritu, el de fricción creativa entre lo pequeño burgués ilustrado, es decir, personas como ustedes o como yo, y lo popular emergente, es decir, todo lo que nos rodea, ese espíritu está presente entre cada línea de este libro en apariencia tan académico y tan sofisticado. Porque Ramón es uno de los que entiende que en el Perú, en realidad, la ciudad letrada nunca logró funcionar como tal, a menos que se articulara a un concepto por el que vengo batallando desde hace mucho tiempo, que es el de la ciudad icónica. Esa potencia que las imágenes mantuvieron en nuestros contextos en los precisos momentos en que empezaban a retroceder y ceder posiciones a las palabras textuales impresas en Europa y eventualmente en Estados Unidos. Pauperum Biblia, la imagen era la Biblia de los pobres. Y acá me parece crucial el señalamiento hecho hace unos minutos por Jaime. El imaginario colonial ha logrado mantenerse entre nosotros al menos como un fantasma. Yo hablaba de una represión, pero no una represión efectiva, porque todo lo que se quiso eliminar se mantuvo como latencia. El imaginario colonial como un fantasma en nuestros quebrantados tránsitos a la modernidad. A mí me gusta siempre mostrar un juego de imágenes que aquí será imposible porque no existen los dispositivos técnicos, en el que asocio los grabados de la evangelización, en el que los catequistas están con un puntero señalando las imágenes que ilustran las historias bíblicas que están siendo impartidas a los nativos. Me gusta siempre comparar esos grabados de la evangelización con las fotos del proselitismo senderista, que muestra precisamente la misma actitud, solo que, claro, utilizando afiches propios del fundamentalismo de esa secta terrible. Yo creo que no puede entenderse la profundidad del trauma senderista en nuestra sociedad si no entendemos la profundidad del poder aún vigente de las imágenes. Como dice Quadrielo en el prólogo de este libro, lo que Ramón logra es hacer ostensible la sacralidad de la imagen, pero desde una verdadera activación de su potencia. Y en ello, qué preciso, qué precioso es cuando Ramón, por ejemplo, nos recuerda en alguno de estos ensayos en la manera en que Tupac Amaru, antes de iniciar una batalla, ordenaba que las efigies de Santiago, matamoros que se convierten en mataindios, etc., fueran maniatadas, fueran atadas en las iglesias para impedir su participación en el combate. Y esto me recuerda cómo en el edicto de rebelión con que en la proclama de rebelión con que Tupac Amaru se proclama Inca y Rey, de los dominios de España en el Perú, él hace una larga lista de todas las localidades que considera bajo su dominio: Cusco, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Lima, y también incluye al final el Gran Paititi. Nadie jamás había estado en el Gran Paititi, solo existía como una fábula ilusionada. Sin embargo, Tupac Amaru lo incluye como parte de sus dominios
por si acaso. Y ese por si acaso es tal vez el que define nuestra diferencia, nuestra refracción. Tenemos que salir de la teoría, la torpe teoría pseudo-marxista o marxista vulgar de la teoría del reflejo para pasar a la teoría de la refracción en la historia del arte. Y para ello necesitamos una inteligencia distinta, una inteligencia como la que Ramón aquí prodiga. Una inteligencia que, por ejemplo, nos plantea, démosle un nombre, una inteligencia constelar, donde otros ven una nebulosa difusa de astros dispersos. Mujica traza relaciones de analogía y fricción que le permiten revelar constelaciones de sentidos, o mejor aún, de deseos sociales, sexuales, míticos, místico-lidivinales. Su pensamiento es acumulativo, pero con una capacidad de articulación entre los datos más recónditos, más esotéricos, que él hilvana para trazar, para recuperar las mitologías antiguas en un léxico contemporáneo. Me dicen que ya tengo que terminar luego medio minuto. Esto, pero este pensamiento acumulativo es siempre retorcido. Y voy a revelar aquí la maniobra perversa con que él ha redactado su brillante y perturbador ensayo sobre Francisco Lazo, que me atañe particularmente porque es uno de los temas que más me ha encendido, y no solo a mí, también a otras personas que él debidamente cita. Ramón siempre cita, pero al mismo tiempo lo hace para traicionar, lo cual es precisamente lo que uno desea, ¿no? Es el leer a Ramón Mujica o ingresar en la interlocución intelectual con Ramón, es como ingresar en un intercambio de fluidos cuyos resultados nunca serán predecibles. Durante décadas, no años, se ha construido, y ha sido muy arduo, el desbaratamiento de la leyenda que simplificaba una imagen tan compleja como el mal llamado indio alfarero, es decir, el habitante de las cordilleras de Francisco Lazo, como la representación de un artesano. Desde Francisco Stasny, que en los años 60 señala la connotación alegórica de la presencia de un ceramio no del siglo XIX, que es el momento en que el cuadro se pinta, sino de la antigüedad mochi, que ese ceramio es un cautivo vinculado a la castración ritual. Desde ese momento se torna evidente la necesidad de encontrar una complejidad mayor en ese cuadro, y sobre esa complejidad hemos elaborado varios. Natalia y yo mismo he tenido oportunidad de hacer algunos descubrimientos y publicaciones sobre el tema que Ramón con toda pulcritud cita y luego traiciona, porque esta es la radicalidad de su perversión, ¿no? Lo exquisito de su perversión. Él toma todos estos argumentos para demostrarnos exactamente lo contrario, para volver a la hipótesis original de que en ese cuadro hay siempre la presencia, para él, en primer plano, de una representación idealizada de lo artesanal. Quizá más bien deberíamos hablar del artífice de la vida republicana, definida en términos de la industria, de la creación, de la técnica, del arte en su sentido más amplio y comprensivo, que abarca tanto lo mecánico como lo liberal. Yo no estoy tan convencido, ya me quieren cortar. Ya, no estoy tan convencido, yo quiero, y acá termino con eso y con la respuesta a la pregunta de Jaime, que es brevísima. No estoy tan convencido. El argumento de Ramón es poderosísimo, pero creo que no aligera la tensión alegórica
con que el cuadro nos desafía. Tema para harta discusión en el futuro. En fin, todo esto en realidad apunta a un tema, un señalamiento final. La inteligencia constelar de Ramón es también una inteligencia platónica. Recogiendo el argumento de Platón, según el cual la belleza es verdad, la verdad es belleza. Si eso fuera así, una verdad nueva requiere de una belleza nueva. Y es a eso a lo que Ramón nos empuja, al descubrimiento de lo bello que siempre teníamos frente a nuestros ojos, pero nunca pudimos realmente asumir por las represiones sobre las que se construyó la torpe modernidad, ni siquiera la modernidad, los torpes modernismos de América Latina. Hay una frase en el libro de Ramón que habla del sensualismo barroco, acá termino, sensualismo barroco devocional de la espiritualidad criolla. Déjenme decir que ese es precisamente el ánimo que alumbra esta publicación. Y por eso es que a Ramón lo vengo incitando para redactar un libro final, un libro póstumo a 4 manos, cuyo título será, y aquí tu respuesta, Jaime, Escozores místicos, historia sexual del arte virreinal andino. Ante todo, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia esta noche. Estoy profundamente agradecido a Jaime Cuadriello, gran amigo, gran experto, quizás el más grande historiador de la iconografía barroca novohispana y de sus imaginarios simbólicos. Y para mí es un gran honor que él haya venido especialmente de México para esta ocasión, para presentar este libro. Luego, mi agradecimiento igualmente profundo a mi gran amigo Gustavo Buntix por su pasión, que siempre es lúcida, aguda y tenebrosa. No puedo, en primer lugar, quiero agradecerle al Congreso de la República, a Rosario Torres, por haber acogido el proyecto de este libro, que ha estado en realidad muchos meses en formación. También quiero agradecerle a Jimena Rondón, que ha sido una suerte de musa, que ha estado detrás insistiendo para que este proyecto se realice, a Víctor Rojas, que es el corrector, a Ángela Curoigua, que ha sido la diseñadora de la carátula. El Banco de Crédito me proporcionó las fotografías de Daniel Giannoni para poder ilustrar estos textos, algunos de los cuales ya han sido publicados por la colección Arte y Tesoros del Perú, pero en realidad he hecho pequeñas modificaciones, he añadido párrafos, he perfeccionado algunas ideas. Y aquí, bueno, mis agradecimientos también a Daniel Giannoni, el fotógrafo, que es el fotógrafo de lo imposible, porque siempre cuando hemos viajado juntos al interior del país ha logrado fotografiar lo que ningún otro fotógrafo ha podido fotografiar y que ahora lo van a encontrar entre las páginas. A Lucho Nieri, Álvaro Carulla, Pablo de la Flor, Pilar Marín, todos ellos del Banco de Crédito han hecho posible este libro. Y luego, en término a los coleccionistas de arte, a mi madre, Marisa Pinilla de Mujica, que tiene una colección de obras que están prácticamente inéditas, a mis hermanas Maribí y Maribel, que me han prestado, me han permitido fotografiar obras extraordinarias que tienen ellos, a Silvia Barbosa Stern, siempre generosa, que me ha permitido ingresar a su colección extraordinaria, además siempre con novedades muy importantes, al Museo Larco Hoy, al Museo del Perú, y luego no puedo enumerar a las más de 30 iglesias del interior del país, conventos de Lima, a la propia Biblioteca Nacional del Perú, que me ha permitido como director nacional el acceso a las fuentes primarias, y este cuadro maravilloso que está en mi despacho, que es una alegoría americana nada menos que de Francisco Lazo, y que por primera vez se publica. Y luego amigos, algunos que ya han partido,
como Héctor Esquenone, que ha sido una fuente de inspiración constante, a mi amiga entrañable Teresa Gisbert, que ya no puede viajar, a Natalia Bacluf, Roberto Amigo, al propio Jaime Cuadriello, a quien cito muchas veces, y lo cito en las cartas de los diálogos que tengo con él. Otra amiga desaparecida, Sabine McCormack, que siempre era una fuente de información extraordinaria. Y luego mis agradecimientos a Claudia Ballarín, a quien le dedico mi obra. Muchas gracias.